rehabilitación, grupos de alcohólicos anónimos, reclusorios y hospitales psiquiátricos. Asimismo, se desempeña como supervisor de casos clínicos, acompañando la formación y el desarrollo profesional de psicólogos en el análisis, formulación e intervención de casos complejos. Le dejamos los micrófonos para que pueda iniciar. Ok, pues muchísimas gracias, Marlene. Muy buenas noches, tengan todas y todos ustedes. Bienvenidos a este webinar que vamos a estar trabajando el día de hoy, justamente el por qué algunos procesos psicológicos pues no avanzan. Va por varias vertientes, así que bueno, hoy vamos a ver justamente cuáles son los errores, los obstáculos y algunas decisiones clínicas que pues no permiten o suelen limitar el cambio terapéutico. Vamos a centrarnos específicamente a que podamos identificar algunos errores frecuentes que impiden el avance terapéutico y también que pues, podamos comprender pues la importancia de la evaluación y la formulación clínica antes de intervenir, que esto es algo bien importante, ¿no? Ustedes van a ver día con día algunos terapeutas que pues suelen diagnosticar en una sesión, en la primera sesión, que suelen hacer un diagnóstico o incluso que ya empiezan a intervenir desde la primera sesión, cosa que pues parece ser también un error técnico, ¿sale? Así que esas cositas vamos a estar revisando el día de hoy, por lo tanto vamos a revisar o vamos a estar escuchando varios conceptos, específicamente evaluación, errores, creatividad, que creo que también es un tema importante en este tipo de clínicas, el tema de mejoras que podemos hacer, objetivos y el lenguaje. Van a ser conceptos que vamos a estar escuchando en repetidas ocasiones. ¿Sale? El paciente no siempre va a resistencias, ¿no? No siempre lleva resistencias a la consulta clínica. En algunos momentos se suelen presentar, pero no es siempre, ¿no? No siempre, si algo sale mal, es culpa ni del paciente, ni porque tampoco todo sale mal, es culpa del terapeuta, ¿no? Vamos a ver algunos factores que se van mezclando. A veces también, pues nosotros no estamos interviniendo un problema que aún no entendemos, a veces justo, ¿no? O hacemos una etiqueta, hacemos un diagnóstico con una sola entrevista, o a veces no hacemos el análisis funcional de la conducta, y pues bueno, trabajamos, digamos, algo que vamos a estar escuchando mucho por acá, el problema por encimita. El problema por encimita siempre es sencillo, ¿no? Dar una opinión, dar un consejo, decirle que vaya con otro especialista, que tiene TDA, o sea, poner un criterio clínico en algunas ocasiones sin tener el suficiente respaldo, pues a veces también es eso, ¿no? Estar interviniendo un problema que aún no estamos entendiendo desde el análisis funcional de la conducta. Es decir, no siempre el paciente presenta resistencias por sí mismo al tratamiento, sino a veces con pues interactuar con el terapeuta que de repente no lo encuentra tan sincero o que no encuentra quizá una solución a su problema, pues es lo que hace también que el paciente ya no colabore tanto en el tratamiento. Muy bien, ¿por qué algunos procesos terapéuticos no avanzan? A mí me gusta compartirles que lo vamos a dividir en tres momentos. Uno, lo que corresponde al terapeuta, lo que corresponde al paciente y tres, lo que corresponde al contexto. Estaríamos equivocados quizá de decir el proceso terapéutico no avanza 100% por el terapeuta o no avanza 100% por el paciente o simplemente el paciente dejó de venir, el terapeuta dejó de atenderlo. A veces hay cuestiones del contexto que también pues requieren a veces de una flexibilidad del mismo terapeuta, ¿no? Como atenderlo a ciertas horas, atenderlo cada 15 días, cada 3 semanas, porque pues de repente pues necesitamos esa flexibilidad, ¿no? Que el paciente identifique que podemos tener contacto con él. Yo tengo una paciente que me dice, ¿sabes qué, Mario? Trabajo, salgo a las 7 de la noche, tengo mi junta de doble a las 8, termino 9:30, en lo que le camino a la casa, llego a las 10, pero yo quiero tomar terapia psicológica. ¿Hay oportunidad de que me atiendas a las 10 de la noche? Quizá en cuestiones éticas, en cuestiones de salud, pues no sería tan apropiado, ¿no? Pero aquí vamos nuevamente al contexto. ¿Qué puede favorecer para que yo pueda atenderla?
me dice, sábados, literal, estudio todo el día y domingos, pues es el único día que puedo con mi hijo, ¿no? Entonces, échame la mano, por favor, atiéndeme a las 10 de la noche. Perfecto. Así como atiendo ella a las 10 de la noche, ha habido algunos pacientes que me dicen, porfa, pues antes de irme del trabajo, haz lo posible por atenderme lo más temprano que puedas, no sé, 7 de la mañana. Ok, quizá yo no atiendo esos horarios, pero en algunos casos puedo hacer la excepción, ¿sale? Algunas cosas podemos ser flexibles y eso favorece al contexto, ¿sale? Así que algunos procesos terapéuticos no avanzan y vamos a ver principalmente cuando el problema está en el psicólogo, que son muchos casos, ¿no? Muchos casos justamente eh, no avanzan por la técnica del psicólogo, ¿sale? Ahorita olvídense de lo del paciente, olvídense del contexto, vamos a centrarnos principalmente en el tema del psicólogo. ¿Va? Aquí voy a hacer una pausa en lo que yo les voy explicando. Por favor, déjenme acá por mensajito, ¿por qué ustedes creen que no avanza el tema por el psicólogo? Y vamos a ver por qué o qué se necesita para realizar un buen procedimiento clínico. ¿Sale? Acuérdense, ahorita en estos minutos nos vamos a centrar principalmente en el tema del psicólogo. ¿Por qué el psicólogo prácticamente no está ayudando? ¿Sale? Ayúdenme por ahí, me gustaría irlos leyendo, también si quieren abrir sus micrófonos, me ayudan a abrir sus micrófonos y a ver qué piensan ustedes, ¿no? ¿Qué puede estar fallando en el psicólogo? Bueno, bajo mi experiencia quisiera compartirles algunos errores frecuentes que he visto yo en torno a los errores frecuentes del psicólogo, principalmente en evaluación insuficiente. A mí de repente se me hace increíble que los psicólogos clínicos no sepan aplicar pruebas psicométricas, estén totalmente en contra de las pruebas proyectivas, se cierren a algunas pruebas psicométricas y además que apliquen pruebas psicométricas como si fuera pues una receta de cocina, ¿no? Para todos mis pacientes aplico las mismas pruebas psicométricas. Eso cuando bien nos va y el terapeuta sabe evaluar. Cuando no sabe evaluar, pues bueno, el error está justamente en trabajar esto que yo llamo por encimita, que es el motivo de consulta. A lo mejor el paciente viene y me dice que hay una depresión y yo trabajo con esa depresión por encimita. ¿Por qué? Que no le hice una evaluación para ver si esa depresión venía por un problema médico, por un problema hormonal, por un problema neurológico, por un problema bioquímico, por un problema a lo mejor en un traumatismo o es simplemente una condición genética. ¿Cómo voy a saber yo esto? Bueno, para eso están las evaluaciones o las canalizaciones con los especialistas pertinentes, ¿sale? Muchas veces me dicen, oye, Mario, vengo de 10 psicólogos, de 5 psicólogos y con ninguno avanzo, aunque yo pongo de mi parte, ¿no? O sea, yo voy, pongo de mi parte, o llevo a mi hijo, trata de ponerse de su parte, pero simplemente el tratamiento no avanza. Entonces, cuando empezamos a hacer una evaluación psicológica, ya vimos por qué no avanza ese proceso psicológico, porque a lo mejor no la diagnosticaron, no le dijeron que tiene y además, pues usted tiene un problema neurológico, ¿no? O sea, no solamente es un problema psicológico, tiene un problema neurológico. O no solamente es un proceso psicológico, sino viene acompañado de una psicopatología. O bien, viene acompañado de un proceso médico. Por ejemplo, atiendo actualmente a una chica que consumía cristal, pero a su vez pues, dormía en exceso, ¿no? Antes del consumo de cristal. Y cuando empezamos a hacer el análisis funcional de la conducta, pues resulta que este sueño excesivo lleva 3 años, ya pasó la adolescencia, ya pasaron ciertas cosas, no es por la abstinencia del consumo, simplemente es porque tiene problemas médicos. Y cuando va al médico y le hacen los estudios, pues resulta que tiene anemia, pero con psicólogos anteriores, pues obviamente no avanzaban en los tratamientos psicológicos, pues, no por error técnico quizá del psicólogo, no lo sé, sino porque no había diagnosticado justamente, o no había identificado, mejor dicho, que había una situación médica que también estaba influyendo para el exceso de sueño, ¿sale? Entonces, tenemos que considerar esos panoramas. Cuando nosotros hacemos una evaluación psicológica,
no es solamente para determinar cuál es su problema psicológico, sino también para ver si ese problema psicológico es una condición médica, una condición neurológica, una condición psiquiátrica, y a veces los tratamientos justo no avanzan y estamos, ¿no? Dándole, y pues prácticamente no va a avanzar porque no es en realidad el problema que se está generando, ¿sale? Por ejemplo, ahorita tengo un paciente que tiene problemas de depresión y justo cuando hacemos el análisis funcional, bueno, ¿por qué lo atiendo? Porque la mamá se da cuenta que pues está con depresión, está consumiendo cristal y de repente pues, lo llevan a un hospital psiquiátrico cercano, por una clínica que los derivan a un hospital psiquiátrico porque pues consideraban pues, que tiene depresión y entonces ellos agarran y le dan medicamento en la primera evaluación, ¿no? O sea, ni siquiera le pasó por el psicólogo, sino directo pasa por el psiquiatra. Cuando viene para acá, yo le digo, bueno, primero hay que ver, pues hay que hacer una evaluación psicológica para determinar por qué tiene, si es que tiene la depresión, ¿no? Entonces empezamos a hacer el análisis funcional, empezamos a aplicar las pruebas psicométricas, etcétera, y pues resulta que el chico no solamente tiene depresión, sino también tiene ideación suicida, también tiene consumo de cristal y tiene algo que se llama una sintomatología interior, ¿no? Así lo manejan las pruebas. ¿Por qué? Porque toda la sintomatología es como silenciosa, se lo guarda, se lo guarda, se lo guarda. No es como, se llama internalizada y no es externalizada. Yo le decía a la mamá, ¿no? A veces es muy sencillo de, por decirlo de alguna manera, trabajar con un niño o con un adolescente que tiene una problemática externalizada, porque sabemos cómo va a reaccionar, sabemos que si se enoja, pues va a aventar las cosas, etcétera. Pero cuando tiene una conducta internalizada, es difícil porque el paciente no dice nada, no habla nada, no expresa nada y hay un mayor riesgo. Cuando viene para acá, vemos que justamente tiene una conducta internalizada y que eso lo lleva a presentar ideación suicida. La ideación suicida, junto con la depresión mayor, están también generada con una comorbilidad por consumo de sustancias y todo esto tiene que ver con varios esquemas de vida, de abandono, de soledad y resulta que también durante el embarazo, pues mamá estuvo en una etapa de depresión muy fuerte. Entonces, pues todo eso se va acumulando, ¿no? Y entonces la psicóloga con la que iba anteriormente le decía, no, su principal problema tiene que ver con la pérdida de su papá. Como su papá nunca estuvo con él, entonces su principal problema es su papá. Cuando lo mando al neurólogo, pues ahí sale que tiene obviamente la serotonina, la dopamina, noradrenalina, es decir, los neurotransmisores no están trabajando como deben de trabajar y por ende, pues hay un problema en su cerebrito cuando le hacen el electroencefalograma. Ah, ok, entonces yo le digo, ¿se da cuenta por qué los tratamientos psicológicos no avanzaban? No quizá, porque yo no me meto con los colegas, no quizá tanto con la técnica del psicólogo, sino porque yo puedo bailar, cantar, hacerle una metáfora, un cuento, lo que usted quiera, pero si no hay esas sustancias en el cerebrito, no va a pasar nada, ¿no? O sea, aunque, por ejemplo, yo trabajo terapia cognitivo-conductual, aunque hagamos registros, conductas sobre pensamiento, trabajemos metáforas, técnicas de afrontamiento a la depresión, hagamos todo un entrenamiento cognitivo, simplemente no va a avanzar porque el problema no es tanto psicológico, sí hay cosas psicológicas obviamente, pero hay cosas principalmente neurológicas. Entonces, si nosotros no hacemos una evaluación o la evaluación es insuficiente y a veces solamente nos quedamos con la entrevista o medio hacemos entrevista, entonces nuestro tratamiento no va a funcionar, ¿sale? Del otro lado, también uno de los errores frecuentes para que los tratamientos no avancen son
los objetivos terapéuticos poco claros, que también los vamos a retomar en el próximo webinar del próximo lunes, que también los invitamos, pueden acceder de manera gratuita, en justamente, ¿no? De la evaluación a la intervención, el verdadero motivo de consulta, ¿sale? ¿Cómo trabajar un objetivo? O trabajamos un objetivo final o trabajamos un objetivo instrumental. Vamos a trabajar estos objetivos, es decir, nuestro tratamiento tiene un objetivo claro hacia dónde nosotros queremos guiar al paciente. Tenemos 3, 4, 5 objetivos, 7 objetivos que queremos lograr durante las sesiones y estos objetivos los vamos midiendo y vamos viendo qué tanto vamos avanzando. Eso es lo importante de una terapia, que los objetivos, primero, estén, segundo, que sean claros y tercero, que se vayan trabajando y que se vayan midiendo en cuestión de saber si se están trabajando y si hay un avance en ellos. En estas dos partes creo que es importante que reconozcamos que necesitamos redes de apoyo. Yo cómo voy a identificar o evaluar si los objetivos están siendo claros, que si se están avanzando, voy a citar a la familia, voy a citar a la pareja, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo no me puedo quedar solamente con lo que dice el paciente. Yo no sé si el paciente quizá me está diciendo cosas o está alterando información con tal de que ya lo demos de alta, ¿no? Con tal de ya venir las menos sesiones posibles. O al revés, hay pacientes que también generan dependencia para con el terapeuta, entonces deciden, sigo mal, no avanzo, no avanzo, se quieren quedar más tiempo en la terapia. Entonces necesitamos una red de apoyo, el papá, la mamá, el hermano, la pareja, alguien que nos ayude a ir identificando si los avances se están cumpliendo, ¿sale? Trabajar solamente a la par de, pues prácticamente del paciente va a ser un poco difícil, ¿sale? Tercer momento, errores frecuentes para que un proceso psicológico no avance, es la aplicación de técnicas favoritas, ¿no? Yo tengo mis técnicas favoritas desde la TCC, pero no por eso quiere decir que esa técnica sea la suficiente o la que requiere el paciente. Para eso necesitamos esta cosa que voy a repetir mucho, que es el análisis funcional de la conducta. Yo, por ejemplo, atiendo a pacientes con adicciones, suicidio y problemas de pareja. Es lo recurrente. Más o menos, quizá las sintomatologías son similares, pero ¿qué nos dice el análisis funcional de la conducta? Todos los casos son particulares. La variable distante, la variable de antecedente, la variable de respuesta y las consecuencias no son las mismas en cada uno de los pacientes. Por lo tanto, quizá una técnica que yo hago de reestructuración cognitiva no va a ser funcional en un paciente a lo mejor muy inteligente o un paciente muy cerrado. Aunque sea mi técnica favorita o la técnica que más yo considero que puede ayudar a los pacientes, yo tengo que identificar cuáles son las técnicas oportunas para ese paciente y no porque yo tenga una serie de técnicas ya diseñadas para el tratamiento, esas las vuelvo a aplicar, ¿sale? Los tratamientos son con base al análisis funcional de la conducta, no es con base solamente a lo que el terapeuta considera que eso va a ser pertinente para el paciente, ¿sale? Eso es uno de los errores muy frecuentes, hacer como un bagaje ya de tener ahí un machote de técnicas que vamos a estar utilizando y quizá esas son inadecuadas para ese paciente. 4, no revisar hipótesis de investigación o no hacer hipótesis de investigación, ¿sale? Entre más hipótesis de investigación tengamos, el tratamiento va a ser más efectivo. Y repito, tenemos que tener en nuestras hipótesis no solamente el tema psicológico, que es de verdad uno de los grandes errores. Pensar que cuando una persona viene a terapia psicológica, todo es psicológico. Recuerden que somos biopsicosociales, biopsicosexuales. Y en eso biológico, pues va el neurólogo, va el médico, va el nutriólogo, ¿sale? Tenemos que estar pensando en que la persona que viene acá con nosotros a terapia no solamente tiene un problema por su forma de pensar o por un traumatismo o por una relación con sus papás. Yo no digo que no, posiblemente. Pero también tenemos que estar pensando cómo está hormonalmente, cómo está gastrointestinalmente,
cómo está médicamente, cómo está neurológicamente, ¿no? Que es algo que nosotros llamamos los procesos psicológicos superiores. Memoria, atención, inteligencia, percepción, apercepción, pero eso es la cabecita, pero ¿cómo está del corazón? ¿Cómo está de la gastritis? ¿Cómo está de la colitis, no? Si tiene alguna lesión, si tiene operaciones, si tiene una condición médica. Yo se los he platicado en otros webinars, una frase muy padre de una paciente que venía acá a la consulta y que pues venía pues porque le dolía el corazón, había terminado con su novio le había sido infiel, y había ciertas reacciones físicas que ella presentaba, como taquicardia, sudoración, mareos, pues una crisis de ansiedad, pero había otros síntomas que no se parecían a los crisis de ansiedad, que era desmayarse repentinamente, a lo mejor quedarse como bloqueada en ceros, o sea, muchos síntomas que no eran psicológicos. Entonces yo le recomendé pues que fuera al médico, porque pareciera ser que aparte de la crisis de ansiedad, estaba pasando algo más y pues que no perdíamos nada si había y se iba a hacer un chequeo médico. No, la chica va, se hace el chequeo médico, regresa y me dice, no, Mario, yo vine aquí contigo porque pues me dolía el corazón por la pérdida de mi pareja, pero resulta pues que en realidad estoy mala del corazón, ¿no? Entonces va con el cardiólogo, bueno, va con el médico general le dice, a ver, estos mareos no son normales, vete a hacer estudios, va y se hace estudios, le dice, ahora vete a hacer los otros estudios, y se hace los estudios y tiene un problema de soplo en el corazón. Entonces, aunque yo trabajara con su corazón herido, por llamarlo de alguna manera, por su relación amorosa, por su pérdida de la relación, pareciera ser que tenía síntomas todavía de crisis de ansiedad, pero alguna parte sí era y alguna era cuestión médica. Si yo no la canalizo y en mis hipótesis no hubiera estado la condición médica, pues yo quizá como terapeuta me sigo frustrando y hago una técnica y busco una metáfora y a lo mejor busco otra técnica o a lo mejor le digo, ya no soy el terapeuta para ti, la canalizo. Por eso tenemos que ver que no todo es solamente pensamientos o conductas o gestal o lo que tú trabajes, sino que hay otras especialidades que necesitamos para ayudar al tema psicológico, ¿no? Así como el médico, oye, vete con el psicólogo porque lo que tienes no es solamente cortisol alto por una enfermedad, sino es porque no sabes regular y controlar el estrés o la ansiedad. Ah, ok, el médico nos ocupa a nosotros. Nosotros también necesitamos al médico. En algunas ocasiones necesitamos al psiquiatra, ¿no? Aunque los especialistas en análisis funcional de la conducta digan que el medicamento y que el psiquiatra y esto no sirven, hay casos que sí o sí necesitamos medicación. Muy bien. La quinta, perdón, quinto elemento que afecta para que un proceso terapéutico no avance es la mala alianza terapéutica, o quizá en estos momentos también podemos agregar las condiciones de éticas no favorables, ¿no? Cuando el terapeuta traspasa su vida sentimental, cuando rompe con esa ética o simplemente pues no se genera un vínculo de confianza y empatía o colaboración con el paciente. ¿Cómo logramos esto, no? Que lo vamos a ver en el curso, que también los vamos a invitar. Eh, ¿Cómo hacer esta cosa que se llama consentimiento informado y que nos va a ayudar a un tema legal y nos va a ayudar a favorecer también el contacto con el paciente? ¿Por qué se da la mala alianza terapéutica? Porque el consentimiento informado no está bien explicado. Quizá no sabe, por ejemplo, ¿no? De los errores así, de las peleas que hay entre el terapeuta con el paciente es, a ver, yo falté a la sesión. Obviamente el terapeuta le va a decir, pues no me avisaste o llegaste o a la mera hora me avisaste, pues tienes que pagar la sesión. Entonces el paciente dice, bueno, pero nunca me avisaste esto. Ya, ahí se fracturó la relación. El terapeuta va a decir, sí, pero es mi tiempo y lo tienes que pagar. El paciente va a decir, sí, pero pues ¿dónde firmé? ¿Dónde dice? ¿No? Que a lo mejor tú llegabas tarde y me atendías tarde. Y ahora sí que yo llegué tarde, ahora no me quieres atender. El consentimiento informado nos salva de toda esta mala alianza terapéutica, ¿no? O simplemente hay una mala alianza terapéutica cuando no le explicas a tu paciente cuántas sesiones dura tu tratamiento, aprox,
¿cuánto vas a cobrar? Si le vas a cobrar un extra, porque también cuando les cobramos extras de repente y no vienen el consentimiento informado, pues el paciente brinca, ¿no? Oye, pues necesito una constancia de asistencia a terapia psicológica. Sí, pues cuesta tanto. Oye, no, pues ya me viste cara de rico, ¿no? Ya me estás cobrando por todo. Ah, porque también estos formatos, yo voy a ocupar tiempo, voy a ocupar tinta y va mi cédula profesional. Muchos de los desacuerdos que existen entre el terapeuta y el paciente tienen que ver con cuestiones económicas o con cuestiones éticas, ¿no? Entonces también es una de las cosas por las cuales no avanza un proceso terapéutico y que tiene que ver con el terapeuta, ¿no? Porque el terapeuta es el que pone las reglas del juego, ¿sale? Es el que tiene que llegar con el consentimiento informado, explicárselo al paciente o también no explicarle, ¿no? Cuántas sesiones aproximadamente va a llevar un tratamiento. Recordemos que los pacientes son justo desesperados, no son pacientes, ¿no? Entonces quieren que en 2, 3 sesiones el proceso ya quede, que su sintomatología se vaya. Entonces hay una mala alianza terapéutica si tú no le dices, ¿sabes qué? Las sesiones duran, bueno, los tratamientos duran aproximadamente 14 o 16 sesiones. No duran 3 o 4, no duran 2. Entonces, si tú abandonas el tratamiento, pues obviamente, o faltas a tu tratamiento, obviamente, pues no vamos a ver resultados, ¿sale? Entonces, la alianza terapéutica es algo importante que el terapeuta necesita lograr. Y ahí vienen algunos elementos importantes del código ético del psicólogo, ¿no? Por ejemplo, que si te encuentras en una transferencia con el paciente, que si a lo mejor el caso no te agrada, que a lo mejor no tienes especialidad para el caso, canaliza. Ya hubo ahí choques con el paciente o con el familiar del paciente, mejor canaliza, ¿sale? Y por último, la escasa psicoeducación, ¿sale? El paciente espera cosas del proceso, pero si no hubo unos objetivos claros, pues vas a llegar a tu terapia y te van a decir, ¿cómo te fue esta semana? Y el paciente empieza a contar y a contar cómo le fue en la semana. Si no hay una psicoeducación y no hay un objetivo claro de lo que se busca lograr con esa sesión terapéutica, entonces se va a fracturar esta relación y no va a haber un avance, ¿no? Yo siempre les pregunto, aquí tengo a varias personas que me han comentado sobre, yo fui con el terapeuta y no tenía objetivos terapéuticos. Yo le decía, ¿y entonces cuándo va a terminar tu tratamiento? Entonces, ¿cómo vas a saber si te está ayudando o no te está ayudando? Si no hay una educación, una psicoeducación para el paciente, si no hay una cuestión de tareas, si no hay una cuestión de metodología, si no hay llenado de registros, un libro, biblioterapia, ver videos, hacer un análisis, estudiar una metáfora, si no hay una tarea, el paciente va a ir, va a trabajar contigo y en la semana se le va a olvidar. Si no hay seguimiento de los objetivos y si no hay un tratamiento fuera del consultorio para el paciente, no vamos a avanzar. El paciente viene 1 hora, ponte 1 hora y media a la semana y después va a estar allá afuera solo. Si no hay una psicoeducación de qué tiene que hacer el paciente en una crisis, qué tiene que hacer el paciente en una situación complicada, si no hay una apertura, si no hay una buena alianza, entonces el tratamiento no va a avanzar mucho, ¿sale? Entonces, a grandes rasgos, los errores frecuentes derivados del terapeuta que hacen que el tratamiento no avance son evaluación psicológica incompleta o insuficiente, objetivos terapéuticos nulos o poco claros, aplicación de técnicas que no son para la problemática, no realizar hipótesis de investigación que incluya otras especialidades, no generar una alianza terapéutica y una escasa psicoeducación para el paciente fuera del consultorio. Estos son por lo regular algunos errores, ¿no? Poco monitoreo y retroalimentación, no le damos estrategias, no le damos técnicas, solamente lo escuchamos y le decimos no podemos opinar, no te puedo decir nada de esto, dime tú cómo te sientes, ¿no? Porque como que el terapeuta tiende mucho de repente a eso, ¿no? Pues tú dime cómo te sientes, pues tú dame la respuesta, pues tú qué pensarías, ¿no? Bueno, pues el paciente viene también
a que le demos respuestas, a que le demos alternativas, no a que le demos consejos, pero sí a que le demos alternativas de solución, ¿sale? Entonces, recuerden, eso es bien importante. El psicólogo no solamente escucha, no solamente interviene. Si no hay un análisis funcional de la conducta y si no hay una evaluación previa, vas a estar trabajando por encimita. Y ese trabajo por encimita implicará, digamos, unos cambios momentáneos, unos cambios ahí, se llaman, ¿no? De repente un maestro lo llama unos cambios para no cambiar, y de repente va a recaer y recaer y recaer y recaer. Algo estamos haciendo mal en el proceso. ¿Va? Muy bien, hasta aquí, colegas, ¿tienen alguna duda? No los leí, no vi si escribieron por ahí, me parece que no escribieron. La pregunta es, ¿qué otras alternativas o qué haría un buen terapeuta para realizar un buen procedimiento clínico? ¿Sale? ¿Se han ido con un terapeuta? ¿Qué necesita un terapeuta para hacer un buen procedimiento clínico? Ahí váyanoslo dejando por mensajito, ¿vale? Cuando un proceso terapéutico no avanza, no siempre necesitamos más técnicas, ¿no? Muchas veces necesitamos comprender mejor el caso. Justo ahorita lo que veíamos es, no está avanzando, le dejo más tarea, le dejo más libros, le dejo más videos, aplico más técnicas durante la sesión y volvemos a lo mismo. Tú puedes bailar, cantar, hacer el mejor plan de intervención, pero quizá no estás comprendiendo que el caso no tiene que ver solamente con cuestiones psicológicas que caben dentro de la normalidad. O quizá hay una psicopatología, o hay un problema médico, o hay un problema neurológico, o hay un problema hormonal. ¿Sale? Muy bien, Alejandra por acá nos dice, el análisis funcional es importante, claro. La entrevista, por supuesto, cómo recopilamos la información y el rapport, por supuesto, ¿no? Creo que vivimos mucho, pues, de que el paciente nos tenga confianza. La transferencia, no pasar la línea, es terapia, no charla de amigos. Claro, la técnica, ¿no? Ahí cuando aplicamos técnicas, algunos terapeutas nos confiamos y decimos, ah, ya, pues sí, que hoy no preparé la sesión, que es creo que uno de los errores también importantes, no preparar tus sesiones. Cuando tú no preparas tus sesiones, pues vas a llegar, te vas a sentar y le vas a decir, ¿cómo te fue en la semana? Y bueno, pues te empezará a contar, ¿no? Y ya después de, yo tengo un paciente que me dice, es que yo ya no fui con la terapeuta de mi mamá porque la lleva teniendo 20 años. Y yo le decía, psicoanalista, no, me dices terapeuta cognitivo-conductual. Es 20 años atendiendo a un paciente, creo que ya se perdió toda la objetividad posible. Estar actualizado, evaluación inicial y técnicas que funcionen correctas. Técnicas, pues de verdad basadas en la evidencia, basadas en la ciencia, ¿no? Yo de repente superviso casos y luego, no, pues para trabajar técnica tensión-distensión, vamos a poner al paciente a que se recargue en la pared y se ponga en sentadilla, ¿no? Como lo que llamamos en el gimnasio sentadilla estática. Y yo decía, sentadilla estática para trabajar relajación, tensión, distensión. Y si el paciente en esos momentos se rompe la rodilla, ¿de quién fue el problema? ¿No? ¿O para quién es el problema? Creo que es una técnica que no sé de qué terapéutica pueda ser funcional, pero es riesgosa, ¿no? Y creo que no tiene una evidencia científica. Entonces, la planeación de las técnicas, estructurar tus sesiones, tener tu expediente clínico, hacer el análisis funcional y lo que dicen aquí, ¿no? El rapport y la entrevista son fundamentales, ¿vale? Muy bien, ahora vamos a ver cuando el problema está en el paciente, ¿sale? Igual, ayúdenos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas que ustedes han visto si ya tienen a pacientes? ¿Cuál ha sido el problema mayor o recurrente que a ustedes les ha tocado? El primero, y creo que es muy recurrente, la baja motivación para el cambio, ¿no? Hay pacientes que van obligados, que lo llevó su papá, que lo llevó su mamá, el novio, el amante, pero al final de cuentas ellos no quieren ir. Y volvemos a lo mismo, a lo mejor el terapeuta hace el mejor diseño. Exactamente, a veces que no hagan las tareas, ¿no? Que no se comprometan. Esto es baja motivación para el cambio, bajo compromiso con la terapia. Expectativas irreales, ¿no? Por ejemplo, luego los pacientes, yo quiero a que me leas mis sueños, a que me digas, que me interpretes los sueños, ¿no? Pues bueno, yo no soy el terapeuta correcto para eso, ¿no?
La baja adherencia al tratamiento, de repente no asistir a las sesiones, no realizar tareas, abandonar el tratamiento, dejar de venir 5 o 6 sesiones y de repente quieren retomar el tratamiento, ¿no? Dejan 6 meses, un año y quieren retomar el tratamiento porque los pacientes casualmente vienen cuando están en crisis. Cuando están bien, van otra vez, vuelven a acumular sintomatología y regresan, ¿no? Pero ¿cómo solucionamos esto, colegas? Consentimiento informado. Yo mi consentimiento informado ahí claramente dice, si yo no sé de ti 3 o 4 semanas, es baja automática del tratamiento. Obviamente, si el paciente me escribe, oye, Mario, ahorita tengo una situación económica difícil, no voy a poder asistir 3, 4 semanas. Ah, perfecto. Yo sé que quieres seguir viniendo. Bueno, te voy a dejar estas tareitas, a la semana, 15 días, avísame que todo bien, o si tienes alguna crisis, márcame y lo vamos viendo. Pero es una problemática externa a él. Él quiere seguir su tratamiento, pero por algunos motivos no está pudiendo venir. A diferencia de aquellos pacientes que dejan de venir de buenas a primeras y de repente quieren regresar, ¿no? Obviamente va a ser difícil el cambio o lograr los objetivos terapéuticos, ¿sale? O justo como nos dicen por acá por mensaje, de repente estar cambiando de objetivos terapéuticos, ¿no? O no cumplir con esos objetivos terapéuticos. O tener muchos objetivos terapéuticos también es algo que impide un avance del tratamiento. Beneficios secundarios, por ejemplo, evitar responsabilidades. Algunos pacientes también pues van a terapia psicológica, no solamente obligados, sino también para evitar problemas, ¿no? Bueno, yo ya no sé qué venir acá a la consulta, ya no sé qué hablar, pues bueno, yo creo que en mi pareja estamos bien y pues bueno, vengo, si vine hoy a las sesiones para en la semana no pelear con mi pareja. Bueno, ahí está, ¿no? El consumo de sustancias, también la adicción o el mismo síntoma en algunos casos, por ejemplo, acá, como nos dicen por mensaje, mentir o incluso ya no pagar las sesiones. Yo les decía que yo no era así, pero me hicieron los pacientes, ¿no? Que en el consentimiento informado quedara bien claro que hay que pagar antes de las sesiones. Así lleves muy bien, tengamos una alianza terapéutica, nunca faltes, me digas que terminando la sesión o en la quincena vas a pagar, ya no lo hago, ¿no? Porque los pacientes justamente a veces tienen esa falta de responsabilidad de que quizá está mal visto el trabajo del psicólogo, casi, casi, ¿no? De me escuchó y me ayudó, pero no se merece el pago, ¿no? Entonces muchos de los pacientes también tienen esa falta de compromiso con el pago. El consumo de sustancias o el propio síntoma que presenta la persona, ¿no? Y creo yo, de verdad, ahí tomen mucha nota y háganme caso, el consentimiento informado nos va a ayudar a eso. El paciente ya no vino, el paciente ya no va a retomar su tratamiento. ¿Por qué? Porque ya va a ser difícil. Lo vas a atender 3 o 4 sesiones y otra vez se va a ir. 3, 4 sesiones y otra vez se va a ir, ¿no? Algunas veces, y también esto es complicado, la escasa red de apoyo. Hay pacientes, literal, que tienen a sus familiares, pero no los tienen, ¿no? Viven, pero no están con ellos. No hay apoyo de papá, mamá, hermanos, tíos, primos, amigos, y a veces nosotros terminamos siendo su única red de apoyo, y eso también, pues, afecta al tratamiento, porque algunos pacientes o generan dependencia, o algunos pacientes simplemente, pues, no avanzan en el tratamiento porque afuera, después del consultorio, no hay alguien que nos ayude a monitorear o simplemente no hay alguien que nos ayude a prevenir una recaída. Conductas evitativas, por ejemplo, vamos avanzando en los objetivos terapéuticos, vamos trabajando la dependencia emocional, de repente vienen las respuestas fisiológicas y la paciente o el paciente deciden recaer en su síntoma, o consumo de sustancias o su pareja. Y entonces, ¿eso qué hace? Pues que afecta el tratamiento, ¿no? Ya íbamos con un avance, recae extremo y pues bueno, eso hace que el tratamiento pues no avance. Una de las cosas que a mí más me ha pasado es que los pacientes no tienen esta adherencia al tratamiento, no con uno, sino con los otros especialistas. Cuando yo le digo, a ver, tu mamá o tú tienen esquizofrenia y la esquizofrenia no se va a trabajar con el psicólogo directamente. Esta enfermedad o esta psicopatología la vamos a trabajar con el psiquiatra. Vamos a trabajar en conjunto.
necesita medicación, necesita esto, ta, ta. Y el paciente dice no. En negación del síntoma, ¿no? Que creo que también es algo importante, por lo cual un tratamiento no avanza, porque hay una negación del síntoma, una negación de la impresión diagnóstica o una negación para asistir con otros especialistas. Pongámoslo un poquito más abajito, ¿no? Anorexia, bulimia. Ok, una parte la va a trabajar el psicólogo, pero la otra parte la va a trabajar el nutriólogo y otra parte la va a trabajar el médico. No, pues es que yo nada más voy al psicólogo. Pues todo lo demás no lo vamos a avanzar. A lo mejor aquí puedes avanzar, pero vas a seguir teniendo broncas con la comida porque eso lo ve el nutriólogo, o con tu peso, ¿no? Porque eso lo ve el nutriólogo. Yo te puedo ayudar con tus pensamientos, yo te puedo ayudar con esto, pero los otros especialistas también entran en esto, ¿no? Eso es una de las cosas que impide que el tratamiento avance. Cuando el paciente no quiere ir con los otros especialistas, ¿no? Cuando no quiere ir a un internamiento, cuando no quiere tomar el medicamento, cuando deja de asistir a los otros especialistas, ¿no? Esta chica que les comento de consumo de cristal, me dice la familia, ¿sabes qué? Pues mira, no se para ir a la natación. Dejó de tomarse el medicamento. Dejó de ir con la nutrióloga porque no nos gustó su receta. Y pues ahorita se salió de la escuela. Dice la mamá, es que yo ya no es una niña chiquita, yo ya no la quiero, me hace gastar en la natación y no va, me hace gastar en el médico y no se toma las pastillas, y así, ¿no? Entonces yo le digo a la mamá, bueno, es que es un síntoma de la depresión, es importante que ahorita ustedes sean su red de apoyo en lo que ella va teniendo conciencia. Si se desanima ella por la depresión y se desanima usted por su propia depresión, no vamos a avanzar. Ella por sí sola no quiere hacer las cosas, ¿no? Pero si ustedes como familia también deciden ya no apoyarla, la ausencia con los otros especialistas o con las otras actividades va a hacer que ella recaiga. Es decir, nos está poniendo un pie al tratamiento psicológico dejó de hacer actividades físicas, dejó de hacer actividades sociales, dejó de hacerse responsable de su condición médica y dejó de ir a la escuela. ¿Qué es lo más probable? Pues que ella recaiga en el consumo de cristal. Ok, entonces la falta de responsabilidad de los pacientes para con su tratamiento indirectamente afecta para que, pues prácticamente los tratamientos no avancen. Por acá nos dicen, también tengo duda, ok, ahorita les comento eso, que mientan con tal de ya no seguir con el proceso. Sí, justo, ¿no, Carla? De repente dicen, ya estoy bien, todo perfecto, los objetivos los estoy cumpliendo, con mi pareja ya todo perfecto. Y justo, si tú te quedas con lo que el paciente te dice, pues vamos a tener broncas, ¿no? Porque a lo mejor él te está diciendo algo que no es real con tal de ya no venir o con tal de ya no gastar, ¿no? Muchos pacientes lo ven como gasto y entonces con tal de ya no gastar, pues dicen, esto ya está mejor. Entonces por eso yo te recomiendo, trata de monitorear prácticamente con algún familiar, con algún tercero, para saber si en realidad los cambios que se están teniendo son reales, ¿vale? Muy bien, entonces hasta aquí hemos visto la parte del terapeuta, análisis funcional, evaluación, objetivos y tener un tratamiento claro, ¿no? Y del otro lado, pues el tema del paciente, a lo mejor poca adherencia al tratamiento, pocas redes de apoyo y pues nula conciencia de que se tiene que trabajar con otros especialistas, ¿va? Colegas, hasta aquí, ¿todo bien? Yo me estoy entendiendo a todo dar, pero no sé, hay en casita alguna duda, ya por acá nos dejaron alguna pregunta, ahorita se las contesto. ¿Alguna otra duda? Por ahí váyanos dejando sus dudas, ¿sale? Acuérdense que es un webinar, es para que participemos y es para también conocer sus dudas y pues que les podamos ir ayudando. Perfecto, por acá nos dicen que todo bien. Listo, pues vamos a la última parte de este webinar, no sin antes invitarlos a nuestro curso que vamos a tener a final de este mes, desde psicología clínica, y vamos a ver todo el procedimiento clínico, ¿sale? También invitarlos a nuestros próximos dos webinars que tenemos. El próximo es sobre el motivo de consulta, los objetivos terapéuticos, y el tercero es sobre
la elaboración del genograma para dar paso al final de mes a trabajar con nuestro curso de psicología clínica completo, ¿vale? Muy bien. ¿Qué corresponde al tercer elemento, que es el ambiente? Hay cosas que influyen para que el paciente no avance o para que el propio tratamiento no avance. La modalidad, ¿no? También influye en algunos momentos que el paciente no se haya acomodado en la modalidad. De repente se le va el internet al terapeuta o se le va el internet al paciente, se escuchan ruidos, de repente a lo mejor no hay acuerdos, el paciente no se puede comunicar muy bien porque hay personas externas en la casa, no hay un espacio idóneo para tomar la terapia. Hoy en día, la modalidad de la terapia, pues también en algunos momentos llega a decir, bueno, no puedo ir con el terapeuta porque está muy lejos y lo intento en línea y no funciona. Se va el internet, se corta, se traba, o los horarios, ¿no? Que también es algo que yo he escuchado mucho de los pacientes, es los horarios. El terapeuta me dice, te veo 8:30 y hasta las 9 me dice, espérame ahorita, ¿no? Nada más me armo mi café o espérame tantito, estoy terminando una terapia y la va atendiendo 9:30, 1 hora y media después, ¿no? Pero obviamente cuando el paciente se lo hace al terapeuta, pues el terapeuta dice, no, pues nada más te voy a dar la media hora de sesión que te queda o los 15 minutos de sesión que te queda, ¿sale? Obvio el tiempo insuficiente o la frecuencia de las sesiones también tiene que ver con los objetivos terapéuticos. Nosotros tenemos que estarle recordando a los pacientes que hay objetivos terapéuticos, ¿sale? Sin esos objetivos terapéuticos, nos vamos a aventar 5 horas con el paciente, porque hay pacientes que quieren hablar demasiado, ¿sale? Entonces, algunas cosas que limitan de ambientalmente que los procesos psicológicos no avancen es el tiempo, la modalidad, las redes de apoyo limitadas, como ahorita esa pregunta que voy a contestar que es muy buena, ¿no? No hay un apoyo de la familia. La situación económica también, pues bueno, nosotros hacemos un cobro por esta atención, ¿no? Y muchos pacientes empiezan con bien, empezamos, sí tenemos, y ya después, híjole, ¿no? 400, 500, 800, 1000 pesos semanales, y empiezan a hacer una complicación. Entonces ahí, pues bueno, quizá algunos terapeutas podemos ser flexibles, algunos dicen, pues bueno, cuando tengas, regresas, ¿no? El tema de los procesos legales o laborales también, de repente hay pacientes que entran en temas legales, que tienen algún problema, que se tienen que ir a vivir lejos, o simplemente su cuestión laboral no les da, ¿no? Yo tengo pacientes que desde un momento atiendo a policías y muchos de ellos del momento me dicen, ¿sabes qué, Mario? No es por ti, no es por mí. Simplemente desde el inicio me gustaría decirte que algunas sesiones voy a faltar porque me salgo de comisión, porque me mandan a otros estados, porque ando lejos y a veces no me puedo conectar en línea. Es decir, que no voy a ser tan recurrente, no por ti, no por mí, no por la economía, simplemente porque el trabajo así es, ¿vale? O problemas de salud, ¿no? Algunos pacientes quieren ser recurrentes, pero simplemente su condición de salud no les da. No todo tiene que ver con el paciente, no todo tiene que ver con el terapeuta. Creo que aquí también un tema que va incluido en todo esto y que tenemos que considerar, que lo dice el código ético del psicólogo, es terminar la relación con el paciente. Si el paciente ya no se acomodó, a lo mejor él no tiene las habilidades para decirte, sabes que ya no voy a asistir, no me está agradando esto, ¿no? Y ya te deja de contestar. Pero tú como terapeuta tienes la responsabilidad de decirle, veo que han pasado 5 o 6 semanas, no he sabido de ti, es importante explicarte o manifestarte que nuestra relación hasta aquí termina. Si en algún momento necesitas retomar tu terapia, a lo mejor podemos compaginar o a lo mejor te puedo recomendar a alguien, ¿vale? Es importante justamente que terminemos o demos concluida nuestra relación con el paciente y bueno, no me buscó 3 semanas, 4 semanas, yo doy por hecho que ya no vino y por lo tanto, pues ya me escribe, ya no le contesto, lo dejo en vista, lo bloqueo. Oh, hay que terminar nuestra relación terapéutica con los pacientes, haya sido el motivo de la modalidad, el ambiente,
el tiempo, las redes de apoyo, los procesos legales, la situación económica, los procesos de salud, lo que haya sido, hay que terminar con esa relación terapéutica. Digamos que eso es lo óptimo. ¿Sale? Muy bien, por acá nos dicen, ¿todo bien? ¿Todo bien? Ok, perfecto. ¿Cómo se trabaja cuando no hay una red de apoyo? Aquí el terapeuta termina siendo la red de apoyo y tenemos que avisarle al paciente que cuando esté en una crisis o cuando en realidad considere que no puede, ahí estaremos nosotros para ayudar, ¿sale? Eh, Ahí también tiene que ver mucho con tu flexibilidad, ¿no? En mi caso, por ejemplo, que lo aprendí casualmente de maestros en psicoanálisis, que ellos, ¿no? Específicamente ese grupo en psicoanálisis decía, nosotros acompañamos incluso al paciente, al médico, ¿no? Algo riesgoso, algo complejo, pero a mí me parece que es justo, ¿no? Yo atendía a un chico que no tenía redes de apoyo, su familia ya estaba quemada, ¿no? De decir, este cuate otra vez se quiere suicidar, este cuate otra vez está en problemas, y otra vez la familia terminó diciéndole, pues ya lo que tengas que hacer, ¿no? Entonces me decía él, yo la verdad sí quiero mantenerme con vida, obviamente no quiero, pero sí quiero, pero no puedo manejar, no puedo ir, vamos. Si tú estás comprometido con el tratamiento, yo te acompaño, te espero mañana, vamos a las 8, vamos al hospital psiquiátrico. No tiene el apoyo, la red de apoyo termina siendo el terapeuta, ¿no? Obviamente muchos de ustedes seguramente en casita estarán diciendo, no, no manches, y mi día, y mi trabajo, y mis otros pacientes, y a poco la ética y el cuidado. Bueno, yo estoy siendo consciente del cuidado de un paciente que me está diciendo que si mañana no va a la cita, pues pasado mañana quizá se desvive, ¿no? Quizá, no lo sé, pero ya hay un riesgo muy alto. Entonces, yo prefiero acompañarlo, prefiero sacrificar quizá el tiempo y la economía por acompañarlo, perdón, por acompañarlo y que él se mantenga con vida, ¿sale? Hasta allá puede llegar esta parte de cuando el paciente no tiene redes de apoyo, pero tiene que ver con la flexibilidad de cada uno de nosotros, ¿vale? Perfecto. Entonces, retomando para concluir nuestro webinar del día de hoy, porque algunos procesos terapéuticos no avanzan, lo que corresponde al terapeuta tiene que ver con formulación del caso clínico, poca formulación, poco análisis funcional, una evaluación escasa, generar poca confianza terapéutica o elegir intervenciones inadecuadas, ¿no? Técnicas que no van para la problemática del paciente. Dos, que tiene que ver con el paciente, poca motivación para el cambio, poca adherencia al tratamiento, cuenta con pocas redes de apoyo y a lo mejor problemas situacionales cotidianos. Y tercero, el contexto, el ambiente familiar, que también algunas familias, ¿no? Ya, pues no estás loco, ya deja de gastar dinero, los amigos, ¿no? Mejor vente con un amigo. El contexto también influye mucho, las situaciones económicas, el trabajo, la modalidad y el tiempo también suelen influir para que algunos procesos terapéuticos no avancen. Y bueno, en pocas palabras, la práctica clínica nos recuerda que el éxito terapéutico surge del equilibrio entre esos tres elementos, ¿no? Creo que eso es fundamental. Lo que el paciente puede aportar, la motivación que puede aportar, el terapeuta con su técnica y el contexto. Somos un todo, ¿no? Tenemos que traer a la familia a la terapia, tenemos que ver, incluso ir nosotros a su propio contexto, ¿no? Algo que decía Moreno en el psicodrama es importante cuando el terapeuta también va al contexto del paciente. Cuando alguno de ellos no ha sido comprendido o evaluado adecuadamente, el proceso puede perder dirección y eficacia, ¿sale? Eso es bien importante, el análisis funcional de la conducta, la evaluación, esto nos va direccionando con los objetivos terapéuticos. Y bueno, tercero, un buen psicólogo no solo aplica técnicas, también evalúa, formula hipótesis, analiza, replantea también los propios objetivos y toma decisiones clínicas fundamentales. Si nosotros hacemos estas tres cosas, creo yo que ahí podemos llegar a una regulación, ¿vale?
Muy bien, voy respondiendo entonces sus preguntas. Por acá nos dice, ¿es lo mismo un avance en terapia presencial o terapia por línea, por Zoom? Creo que me voy a escuchar anticuado si ustedes quieren. Creo que en mi experiencia la terapia presencial ejerce un mayor poder porque podemos ver al paciente completo, puede hablar, puede gritar, puede expresarse, puede decir groserías. Quizá en casa o en el trabajo, en el café, a donde se va a tomar la terapia, pues no tiene ese espacio tan cómodo, ¿no? Cuando llega acá al consultorio, le invitamos una agüita, un café, nos saludamos, nos vemos físicamente, sabe que en ese consultorio nadie lo va a escuchar, que solo estamos nosotros dos, creo que toma mayor impacto. Aunque, pues obviamente las terapias en línea también, pues son eficaces, pero creo que todavía falta esa conexión, ¿no? Con el paciente, pero al final de cuentas, si se juntan las otras dos cosas, el terapeuta y el paciente también pone de su parte, hace sus tareas, viene acá a abrirse, platica sus problemas, no como los quiere ver, sino como en realidad son, vamos a tener un buen avance, ¿no? Hoy en línea, pues miren, todos estamos en línea hoy, quizá de manera presencial no hubiéramos ido, pero quizá algunos dicen, pues presencial es mucho mejor porque la atención es más, ¿no? Algunos quizá hoy están escuchando el webinar, están lavando los trastes, están en otra clase, están estudiando, están echando novio, qué sé yo, están haciendo otra cosa quizá, ¿no? Y si tuvieses que ir presencial, toda tu atención está ahí. Yo veo a mis pacientes en línea, ¿no? O quizá uno mismo está en el celular, pues de repente te llega una notificación, agarras y la ves, volteas, te distraes, ¿no? Si estás en tu consultorio en casa, pues volteas, pasó algo, cosa que quizá no sucede cuando es presencial, ¿no? Pero siempre y cuando todos estemos comprometidos, creo que la modalidad también a veces influye menos. Y también hay pacientes, ¿no? Que se acomodan muchísimo en línea, lo pueden hacer totalmente natural, este al final de cuentas se lo toman bien, tienen un buen espacio, tienen buena red, etcétera, entonces no dificulta el avance. ¿Cuáles serían las señales que tendríamos que ver para empezar a trabajar con la familia? Yo creo que en todos los casos, 99% de los casos hay que trabajar con la familia, no tanto quizá en todos los casos directamente, pero sí indirectamente, ¿no? Por ejemplo, citar a la familia para ver sus avances, para ver ellos cómo lo están viendo, para ver cómo lo monitoreamos o para psicoeducarlos, ¿no? Yo tengo pacientes con adicciones y hay papás que se van a los extremos, ¿no? O les quitan todo, o no les dan nada, o les dan todo. Entonces tenemos que psicoeducar a la familia a que de repente pueda mantener reglas, y que pueda manejar los reforzadores y los castigos. Monitoreo constante, porque el paciente puede ir avanzando, 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 pero regresa a la familia en donde no hay límites, donde lo dejan hacer lo que quiere, o por el contrario, está súper reprimido, ¿no? Entonces nosotros vamos a irse coeducando a la familia para que primero nos ayude con el monitoreo y segundo también ayude al paciente a mejorar o no a recaer. A veces no necesitamos intervenir con la familia directamente, ¿no? O sea, que nos traigamos a toda la familia, llegamos terapia familiar, que sería lo adecuado, pero no siempre es lo que necesitamos, ¿no? Simplemente con psicoeducarlos y que nos ayuden a monitorear al paciente, creo que en todos los casos es importante que lo hagamos, ¿no? O a veces por mensajito, ahora en línea, pues en mi paciente viene en línea, me dio sus números de apoyo, yo me contacto con sus números de apoyo y les pido por favor que me ayuden a monitorear, ¿vale? Muy bien, colegas, excelente noche. ¿Alguna otra duda? Se tiene que evaluar al paciente, en la mayoría de los casos sí hay que evaluarlo, ¿no? En la mayoría de los casos sí hay que evaluar al paciente para identificar bien cuál es su problemática, ¿no? Repito, muchas veces consideramos que todo es psicológico, pero no necesariamente, ¿no? Ya con la evaluación psicológica vemos si le está fallando la memoria, la atención, la percepción, su inteligencia, por qué le está fallando además, y si es un tema psicológico o es de otra índole, ¿sale? Entonces, la mayoría de los casos sí tendría que haber una evaluación psicológica, ¿vale? Muy bien, para ir terminando, colegas, repetirles y agradecerles que se hayan conectado el día de hoy. La próxima semana tenemos nuestro webinar
enfocado a trabajar sobre los objetivos terapéuticos, cómo ponerlos, en qué momentos, qué tipos de objetivos terapéuticos hay, cómo irlos modulando, cómo irlos revisando, etcétera, ¿vale? Entonces los esperamos el próximo lunes y recuerden que también a final de mes tenemos nuestro mes de la psicología clínica, ¿vale? Por favor, si alguno de ustedes está interesado en continuar con los webinars, quédense en el grupo y también si quieren participar en el curso, por favor, mándenos un mensajito para mandarles toda la información que ustedes requieren para integrarse. Mi nombre es Mario Campos, soy director del Centro de Atención y Profesionalización en Psicología Básica y Aplicada. Los esperamos en nuestro próximo webinar del próximo lunes. Que tengan bonita noche y cuídense mucho. Los esperamos. Muchísimas gracias, qué bueno que les gustó y qué bueno que pudieron asistir. Bonita noche.